Hola, buenas noches a todos, buenas noches a todas. Gracias por aceptar nuevamente la invitación de Comunidad Luz para el Ser a las charlas de los jueves. Seguimos con el tema esta semana, con el tema que hemos iniciado por el mes de octubre, de los especiales de octubre, de que estamos hablando de los seres de bajo astral. Entonces, hoy vamos a seguir con los seres de bajo astral hablando. Recuerden que estamos hablando de estos seres no para que le tengamos miedo, no para que estemos pendientes de que me van a hacer, me van a atacar, me van a no sé qué, estamos abriendo puertas, nada de eso. Es para precisamente tener el conocimiento de cómo que son, cómo funcionan, qué es lo que hacen, para no tenerles miedo, ¿sí? Para saber cómo protegernos de ellos. Igual, la idea es si terminamos el día de hoy, terminamos el tema con los implantes. La idea es que la próxima clase hablemos de ya lo que es limpieza energética, protección y hablemos de esto para que como que completemos el tema. Sí, porque hemos medio hablado ahí por encimita, pero no hemos dicho mucho de eso, pero ya vamos conociéndolos y vamos haciendo. Em, Esperemos que terminemos hoy, pero el tema que tenemos hoy es como larguito, pero va a ser muy, muy, muy interesante, pero esperemos de que todo se dé como debe ser. Entonces, bueno, seguimos con nuestros, perdón, ya me acomodo aquí algo, ya. Y ya, listo. Entonces, para que estemos atentos y atentas a eso. Si cualquier duda, pues alzan la manito y me cuentan. ¿Les parece? Bueno, ahora hemos estado hablando en las charlas anteriores de aquellos seres que se crean, digamos, de por sí, de que son como externos, que son como situaciones que vienen de afuera, situaciones de ciertos seres que son creados exteriormente y que tienen una conciencia a veces propia, a veces no tan propia, pero que son creaciones externas. El día de hoy, para mí, los seres que vamos a hablar hoy son los seres que digamos que son los que más debemos cuidarnos y son los seres que más debemos no tener miedo, pero sí ser conscientes de su existencia y ya van a saber por qué. Porque son esos seres que creamos nosotros mismos y que han venido desde el inicio de la humanidad, han venido desde el inicio de la humanidad. Y como los hemos creado nosotros mismos, no somos conscientes de su existencia. Y no les tenemos miedo, no les tenemos, o sea, no sentimos por ellos nada, pero son los que más nos hacen daño, ¿sí? Son los que más intervienen en nuestra energía, son los que más están ahí eh, dejando que no avancemos, ¿sí? Además de los arcontes, los demonios y todo eso que hablamos, ¿sí? Créanme que estos, que son los que nosotros creamos, son los que más, digamos, nos pueden hacer daño y son los que menos tenemos en cuenta y menos tenemos presentes, ¿sí? Porque tenemos miedo al fantasma, tenemos miedo a esto, pero eso con una limpieza y con algo se va y ya. Pero con otras cosas, sí es un poquito, con esta situación hay que tener un trabajo, digamos, diferente. Hemos hablado y de pronto las personas que están en el grupo de estudio, sobre todo van a entender hoy, los que están en el grupo de estudio van a entender muy bien el tema que vamos a hablar hoy, porque vamos a hablar de esas creaciones mentales, ¿sí? Del principio del mentalismo, de todo, de que todo de que todo el universo es mental. Vamos a hablar un poco del principio de vibración, de todo lo que estamos viendo, digamos, en las charlas del grupo de estudio, lo van a entender hoy desde otra óptica y desde otro punto de vista. Entonces, nosotros, como hemos hablado, todos nuestros pensamientos se crean, ¿sí? Hay creaciones mentales. Con las canciones mentales son formas de pensamiento individuales. Esas formas de pensamiento individuales que pueden ser miedo, que pueden ser rabia, que puede ser una inseguridad, que puede ser cualquier pensamiento negativo, crea una entidad, ¿sí? Cuando es muy repetitivo, crea una entidad. Y esa entidad personal, digámoslo así, es lo que se llama miasma, ¿sí? Es una entidad, es una energía que se nos pega a nuestro cuerpo, que nos produce enfermedades, que nos produce muchas cosas, pero es una creación nuestra, ¿sí? Cuando tenemos un miedo, una inseguridad, una rabia, cuando cargamos situaciones
dolorosas, cuando cargamos culpas, cuando cargamos, se generan miasmas y esos miasmas hacen que nos enfermemos, hacen que no podamos vibrar bien, que no podamos vibrar alto, que las cosas no se nos den, ¿sí? Como que es un bloqueo ahí que está constante, 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 ¿sí? Eh, Nos hace sentir cansados, nos hacen sentir ansiosos, de pronto que quedamos atrapados en emociones negativas y son esas emociones que son como una bola de nieve que va creciendo y va creciendo y a medida que como que más pensamos en esa situación, vemos que se va haciendo como más grande, ¿sí? Se va haciendo como más grande esos pensamientos y esas emociones bajan nuestra frecuencia. Perdón, por acá yo pago un eso. Gracias. Estos miasmas son nuestros pensamientos individuales, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando se vuelven colectivos? Cuando se vuelven de muchas personas pensando y sintiendo lo mismo. Cuando son muchas personas sintiendo rabia, sintiendo miedo, sintiendo angustia, cuando son muchas personas, cuando hablamos de un colectivo, se llama egregor, ¿sí? Esos egregores son esas entidades energéticas que se crean a partir de esas creencias, de esas emociones y de esos pensamientos de un grupo de personas, ¿sí? Esas creaciones mentales son energías generadas por los pensamientos y emociones de una persona o un grupo de personas. Cuando es grupo de personas es un egregor, ¿sí? Y se llaman formas de pensamiento, ¿sí? Así como ahí estoy alcancé a leer que se me abrió la ventanita del chat que dice exactamente como lo que pasa el 19 de septiembre en México, en Ciudad de México generalmente que varias veces ha temblado el día 19 de septiembre es por el miedo que tienen las personas ya que el 19 de septiembre están moviendo esa energía que tiembla. Hay un terremoto esa fecha. Es más, creo que fue el año pasado, estaban en pleno simulacro y el primer simulacro se volvió real. Sí, creo que fue el año pasado. Este año no pasó nada, pero el año pasado sí fue que estaban en simulacro por el 19 de septiembre, que hacen siempre el simulacro, y, estaban durante el mismo simulacro y el mismo simulacro se volvió real. Esa es la fuerza de los pensamientos, esa es la fuerza de la vibración cuando lo hacemos colectiva, ¿sí? Estas entidades se consideran unas entidades psíquicas que, que de alguna forma adquieren autonomía, o sea, se crea un ser aparte, ¿sí? Que por la intensidad de los pensamientos o debido a esa intensidad de esos pensamientos o de esas emociones, se van alimentando, ¿sí? Se van alimentando y van creciendo y debido a eso van tomando como una entidad propia, ¿sí? Y cobran vida y pueden influir en el grupo o en las personas digamos que tienen ese pensamiento en común. Igual ya vamos a hablar de ejemplos. ¿Cómo se forman los egregores? Los egregores se forman por esas creencias compartidas. Les recomiendo el video que tenemos, creo que tenemos dos videos en el canal sobre creencias limitantes. ¿Sí? Las esos egregores negativos tienen que ver mucho con esas creencias limitantes. Entonces, les recomiendo esos dos videos para quienes quieran repasar y mirar esos dos videitos que tenemos. Creo que tenemos creencias limitantes uno y 2. Entonces, para que terminen de complementar la información o la acomoden, digamos, a lo que estamos hablando. Entonces, esas creencias compartidas de un grupo de personas que son profundas y que son arraigadas, estas se unen en una energía colectiva, ¿sí? Además de que estas son las creencias compartidas, profundas y arraigadas, se crean emociones intensas, que son sentimientos fuertes que pueden ser sentimientos de amor, de odio, de fe. El miedo puede potenciar el egregor muchísimo, entonces también se crean de esa forma. También se crean o también digamos, toman mucha fuerza los egregores con las prácticas rituales, ¿sí? Cuando hay ritos, cuando hay ceremonias, se refuerza esa conexión entre los miembros del grupo y se alimenta este egregor, esta entidad que se crea con los pensamientos compartidos de las personas, ¿sí? ¿Qué características tienen estos egregores? Perdón, yo por acá, silencio el micrófono, ya.
¿Qué características tienen estos egregores? Los egregores tienen, tienen como autonomía, ¿sí? Tienen una vida independiente, se crea digamos, se crea un ser independiente que influye en los pensamientos y en los comportamientos de las personas que los crearon, ¿sí? Estos seres también pueden evolucionar, ¿sí? Pueden crecer, pueden evolucionar a medida que el grupo se expande, a medida que cambian las creencias, a medida que cambian algo el grupo, el egregor también modifica, ¿sí? El egregor también tiene un propósito, ¿sí? Que puede ser la protección del grupo o hasta irse expandiendo, que esa ideología, que esas emociones se vayan expandiendo, ¿sí? Ahora sí vamos a ver los ejemplos de egregores. Los egregores, el más grande que ha existido, el egregor más grande que ha existido, eh, bueno, otra de las características que tienen los egregores es que pueden ser positivos o pueden ser negativos, ¿sí? ¿Sí? Porque se puede crear un egregor positivo cuando, por ejemplo, hacemos una meditación, se crea un egregor, se crea una conciencia colectiva positiva. Cuando de pronto reunimos un grupo para hacer una obra de caridad, para ir a ayudar a unos animalitos, para ir a rescatar, para ir a apagar un incendio, para ir a hacer eso, se crea un espíritu de solidaridad, ¿sí? O algo así, o de amor, y ese es un egregor positivo. Pero hay muchos egregor negativos. Por ahí, como leí, que roban nuestra energía, exactamente. Lo peor de todo es que roban nuestra energía, pero nosotros mismos los creamos. Eh, los egregores, el egregor más grande que hay, que siempre ha existido desde hace mucho tiempo, que fue creado por, digamos, podemos decir que por los arcontes o que fue creado por otras inteligencias, por otros seres, es el tema de las religiones, ¿sí? Las religiones se han creado muy poderosos egregores durante siglos y siglos y siglos, ¿sí? Porque han creado ciertas creencias limitantes basadas de pronto en el odio, en la prohibición, en el pecado, en esto no se hace, en esto se debe hacer así, y hay diferentes tipos de egregores, digamos, de religiones, hay diferentes tipos, ¿sí? Otro tipo de egregores puede ser los mismos países, ¿sí? Los países mismos, cada país, tiene una identidad cultural, tiene una identidad nacional que también alimentan estos egregores, ¿sí? Esas luchas a veces que hay entre países, por la política, por cosas así, se crea, por eso hay culturas diferentes en cada país, es por estos egregores, que pueden ser negativos o positivos. También pueden haber egregores en las empresas o en ciertos movimientos, ¿sí? Porque estas corporaciones, digamos, las empresas crean determinados movimientos de acuerdo a sus marcas y de acuerdo a sus valores, hacen que sus funcionarios o las personas que trabajan para ellos pueden ser hasta en el Estado, como que piensen de determinada forma y se muevan de determinada forma en común, ¿sí? Que persigan ciertos valores. Nuestra familia puede ser un egregor también, ¿sí? El egregor familiar. Cuando tenemos creencias limitantes, cuando tenemos ciertas cosas que nos limitan bueno, que pueden ser buenas o que pueden ser pueden ser o no muy buenas, también las familias crean egregores. Es más, lo que me decían los maestros hoy cuando estaba preparando la charla, me decían que los egregores, de los egregores familiares que se vienen pasando de generación en generación, vienen las lealtades familiares, ¿sí? Eso, esas historias que se repite, que repite la mamá, que repite la abuelita, que repite la tía, que repite la nieta, que repiten todos, digamos, esas historias que se repiten y se repiten en la familia, de una forma u otra, es creada por un egregor, ¿sí? Hasta que llega alguien que rompe con esta situación y suelta y libera y sana a la familia. Pero digamos, eso es otro tema de lealtades familiares que tendremos que hablar, pero dime, Laida.
Por ejemplo, me vino a la mente, ah, ahorita que dijiste eso de los patrones, mi abuela materna fue abandonada con una hija. Mi mamá fue abandonada con una hija y pues yo también, ¿verdad? Eh, Me pasó igual. ¿Eso es eso? Eso es una lealtad familiar. Esas historias que se repiten y se repiten son lealtades familiares. Oh, Ujú, vaya, sí, porque a una tía hermana de mi mamá también le pasó lo mismo. O sea, dos hermanas de mi mamá, a mi abuela materna y a mí. ujú, Pasó igual. así es. O- ok. Entonces los maestros me decían que por estos egregores que vamos cargando de generación en generación, se crean esas lealtades familiares, se crea esa energía que nos ata, ¿sí? Que no nos deja ser y que no nos deja ser libres, hasta que debe llegar a alguien que rompa con ese círculo, que rompa con ese ciclo. Mm, los egregores también se forman, como leí, creo que tú lo escribiste, Laida, en los conciertos. Esa energía que se da en el concierto se da. En ciertos lugares de establecimientos públicos también se da, ¿sí? Si se han dado cuenta que de pronto, no sé, bueno, estamos en Latinoamérica, aquí en Colombia le dicen cantinas, no sé cómo le dirán en los otros países, yo me imagino que igual, donde toman licor y todo eso, hay lugares que siempre hay problemas y cada 8 días, digamos, hay un muerto, ¿sí? Y que siempre hay peleas, y que siempre hay problemas y que en ese lugar siempre lo hay, siempre pasa en ese lugar, ¿sí? O que siempre, que sí, entonces eso es un egregor, ¿sí? Cuando hay conciertos y se mueve tanta energía hacia la música, hacia eso, eso también se forma un egregor. Puede ser positivo, puede ser negativo, pero cada quien lo mira desde su forma. En las fiestas, ¿sí? En las partes, en la familia también se crean egregores, por ejemplo, cuando la familia tiene esa creencia o tiene una creencia de que no, que todos deben ser abogados, que todos deben ser médicos, que que todos deben tener 2 hijos y 3 hijos, o si no, no hacen está quedando mal, haciendo quedar mal a la familia, cosas así que me he dado cuenta que pasan en las familias, ¿sí? Entonces eso se crean egregores. En los centros comerciales, como dice la idea que alcancé a leer, en los centros comerciales que todo el mundo quiere comprar, que todo el mundo, el egregor que se forma por ejemplo, en el Black Friday, que todo el mundo quiere comprar, que todo el mundo quiere hacer, esos son egregores, ¿sí? Que todo el mundo, que colectivamente, como que todo el mundo está pensando en lo mismo. ¿Por qué es importante conocer o comprender estos egregores? Porque asimismo vamos entendiendo las creencias colectivas que van influyendo en nosotros mismos, serlas conscientes. El egregor puede ser también una fuerza muy poderosa para el bien o para el mal, ¿sí? Dependiendo de la intención del grupo, dependiendo de esa intención del grupo que lo creó o que lo tiene. Puede ser muy bueno o puede ser, pues, muy negativo, no digamos malo, sino negativo. Eh, por ejemplo, lo que pasó en Alemania, miren, lo que pasó en Alemania en la Segunda Guerra Mundial, eso fue un egregor súper gigante, ¿sí? Que todo el mundo empezó a odiar, el antisemitismo fue una cosa horrible. En pandemia, ¿qué pasó? El miedo que teníamos todos, todo eso es un egregor, ¿sí? Si se les ocurren más ejemplos, me dicen. Entonces tengamos Víctor, claro, dime, Julián. una pregunta. Buenas noches para todos. El egregor va desde lo individual hasta lo colectivo, el miedo. Sí, Pero la pregunta es, yo pronto te hice la pregunta hace como 8 o 15 días, el tema global de nosotros, donde estamos, digamos así, como 27, 75, 25, donde la mayor parte de la población está en un nivel vibracional bajo. Ese egregor colectivo, con todo lo que tú comentas del tema de las religiones, eso es un proceso al cambio. Y la otra parte, nosotros en este proceso que estamos pues como de tratar de equilibrarnos, ¿cómo se manejaría ese tema allí, Milton? ¿No? ¿Cuál es tu concepto? tenemos ciertas creencias, ciertos.
ciertas situaciones que se han venido presentando a través del tiempo, sí, que han bajado nuestra vibración, que nos han desconectado de nuestro verdadero ser, ¿sí? Y eso ha hecho bajar la vibración de la Tierra bastante, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de cada uno de nosotros? O el objetivo es subir esa vibración, pero ¿cómo la subimos? Individualmente. Y a medida que vamos haciéndolo individualmente, vamos sumando, vamos sumando, vamos sumando, vamos sumando, hasta que vamos cambiando precisamente vamos cambiando esa frecuencia que se está dando. Entonces, digamos, ese es el trabajo personal de cada uno para poderlo hacer colectivo, ¿sí? Ese es como el objetivo. Tengo otra pregunta, Milton, y está haciendo relación con el tema de la clase que tenemos para que tú me hagas me explique algo con el tema alegre. Es una historia muy personal. De pronto el embarazo mío de papá y mamá fue como muy, digamos que no fue muy fácil, llamémoslo así. Y cuando haga el ejercicio, me aparece mi papá y mi mamá. De igual, pero yo como que me veo metido allí en ese tema siempre me llega como el tema y yo pues a través de todo, pues sí, he tratado de superar todo ese tipo de, he tratado de superar todo ese tipo de, digamos así, de acción negativa que fue formado, pues, ¿cuál es el mensaje allí? Pues primero es un plan de alma, ¿sí? Las situaciones que pasamos es un plan de alma, ¿sí? Va siendo un plan que nosotros mismos escogimos y decidimos aprender, ¿sí? Entonces, nosotros mismos aprendemos de las situaciones que nosotros mismos nos ponemos y hacemos un acuerdo de almas, que está en un videito también de acuerdo de almas, y hacemos ese acuerdo de almas para poder aprender. Lo ideal, lo más fácil es cuando lo hacemos conscientes, porque hay personas que duran inconscientes de todo esto toda su vida, tal vez fallecen y desencarnan y nunca se lo hicieron consciente, digamos, el sufrimiento o ciertas situaciones no las hacen conscientes, sino simplemente siguen de largo. Y al momento de sanar, pues ya el llamado a todo eso es sanar, sanar y liberar, sobre todo cuando ya lo hacemos consciente. Así, ¿Listo? Sigamos entonces. Entonces, tengamos en cuenta que los egregores son esas entidades creadas por la mente humana. La diferencia entre los egregores y los bajos astrales, ¿sí? Que los egregores no vienen siendo bajos astrales, porque los bajos astrales están en una cuarta dimensión, están en una dimensión diferente. Los egregores están en nuestra misma dimensión, porque son creaciones mentales, ¿sí? Digamos, esa es una diferencia importante. Entonces, los egregores son entidades creadas por la mente humana. Los seres de bajo astral son entidades energéticas que existen independiente de nosotros. ¿Sí? Los egregores pueden tener un propósito positivo o un propósito negativo. En, en cambio, los seres del bajo astral siempre tienen un propósito negativo. ¿Sí? Los egregores pueden evolucionar, ¿sí? Son complejos y evolucionan. Hay algunos seres del bajo astral que no evolucionan, como las larvas, por ejemplo, como las larvas astrales o como los parásitos. Ellos no evolucionan, o los cascarones astrales, ellos no evolucionan, ellos quedan ahí, ahí seguida. Un ejemplo, como les decía, un ejemplo muy grande son estas religiones. No sé si han escuchado la historia. Ahorita mismo no me acuerdo el nombre de una religión en Brasil, de una iglesia en Brasil, que tiene millones de seguidores. Y se ha comprobado, o sea, ya están con pruebas y todo, que todos los líderes de esa religión desde 1970 y algo, 1960 y algo, que se creó esta religión, o que se creó esta iglesia, han venido abusando de todas las mujeres que hacen parte de ese, pero el documental está en Netflix, creo. Han venido, han venido abusando de muchas mujeres, es más, las crían desde pequeñas para que sean complacientes a esos abusos y eso es un egregor. Y a pesar de todo esto, siguen teniendo miles de seguidores
y las personas que están en esta iglesia los siguen defendiendo y siguen diciendo que son santos. Entonces, digamos, eso es un egregor bastante delicado, ¿sí? Y eso es un egregor, por ejemplo. La religión es el mayor egregor porque tiene millones de seguidores, ¿sí? Entonces, imagínense en esa fe compartida que tenemos en esa religión, que crea un poderoso egregor que une todas esas acciones, ¿sí? Entonces, digamos, es una entidad muy fuerte. Mientras tanto, como les decía al inicio, un fantasma, digámoslo, que vaga por el lugar, que llena de energía negativa, es un ser de bajo astral, pero su energía no es alta, su energía no es poderosa, ¿sí? Que nos da susto por las películas, pero un fantasma no deja de ser algo que se está alimentando de la energía que producimos nosotros, mientras un egregor es algo que se está alimentando de una masa. Entonces, miren la diferencia tan grande de esto, ¿sí? Entonces, el egregor puede ser una formación colectiva, ¿sí? Se suma cuando es un grupo de individuos que enfocan su energía mental y emocional a una misma idea, ¿sí? Aunque el egregor es una construcción energética de nosotros mismos. Puede adquirir forma autónoma, actúa como una entidad que refleja las emociones y los pensamientos del grupo que la creó. Por ejemplo, los partidos de fútbol, los hinchas de un equipo o los hinchas del otro equipo. ¿Sí? Esa fanaticada, digamos, esas barras, no sé cómo les digan en otros países, aquí le decimos barras, pero son como los hinchas que se unen en grupos y comunidades y se unen en grandes cosas. Esos son egregores, ¿sí? Entonces quieren acabar con el otro solo porque tienen una camiseta, o sea, no hay como coherencia en su pensamiento y quieren matar al otro, golpear al otro solo porque tiene una camiseta de un diferente color, ¿sí? O sea, ¿qué lo controla? ¿Qué los está controlando? Un egregor, ¿sí? El egrego se alimenta de toda esta energía que va creciendo y que se va alimentando de todo este colectivo que va brindando esa energía. Eh, ¿Cómo se debilita un egregor? Por ejemplo, precisamente dejando de creer en esa energía, dejando de alimentar esa energía, ¿sí? Es mi caso personal, no le estoy diciendo que lo hagan, sí, porque es mi caso personal, no, o sea, nada es bueno. Alguna vez alguien me dijo, vamos a misa el domingo. Yo le dije, no, yo no voy a misa porque no me gusta la misa, no estoy de acuerdo con la misa. Para mí, la misa es un ritual que está alimentando un egregor, ¿sí? Entonces me dice, no, es que yo sé que me dice, entonces la persona me decía, es que yo sé que, que la misa no es buena, pero es lo que tú lleves en tu corazón. Yo sí, pues lo que yo llevo en mi corazón es diferente a lo que está creyendo todo ese colectivo, entonces no quiero alimentar con la energía de mi corazón ese grego. Entonces, simplemente no asisto. Laida. Maestro, ahorita que dijiste de los rituales de las iglesias que alimenta a un egregor, ¿ese egregor viene siendo qué? ¿Negativo o positivo? No les voy a decir. Cada uno lo verá. Mi intuición me dice que ya sé cuál es la respuesta. No les voy a decir. Cada quien tómelo como quiera porque no me quiero meter en otra. No me quiero meter en creencias. Que Es que están bien. hablar de religiones, híjole, es un tema, uff, yo salgo peleada, bueno, mi mamá sale enojada conmigo cada que tocamos el tema de religiones, porque ella me dice que debemos de ir, mi marido, mis hijos y yo, que debemos de ir a la iglesia. Mi suegra es igual, que quiere que vayamos a la iglesia y nosotros no queremos ir. O sea, mis hijos no tienen ni esa, ¿cómo se llama? Ay, no me acuerdo cómo se llama, la comunión, algo así, porque yo los dejé que ellos decidieran si querían hacerla, pero ellos dijeron que no querían hacer eso de la primera comunión. Entonces yo respeté sus decisiones de ellos, no la tienen porque ellos no quisieron. Entonces yo tampoco voy a ese tipo de eventos, por así llamarles,
Por eso me vino a la mente eso, o sea, de que si era un egregor positivo o negativo, que se está alimentando. Ay, maestro, me hiciste reír. Bueno, te lo agradezco mucho. Bueno, Pero ya sé la respuesta, me la imagino. bueno. No, cada quien lo toma y cada quien lo ve desde su punto de vista y está bien y es respetable. O sea, no es para ponernos a discutir ni nada de eso. Ujú. Milton, una pregunta. Marta Lucía, cuéntamelo. Entonces, Por ejemplo, nosotros en este momento, digamos, estamos conformando esta comunidad de despertar espiritual y todo eso. De alguna manera, esto entonces se convertiría en un egregor. Exactamente, sí, esto es un egregor. Ujú. Esto es un Ok. egregor porque estamos todos caminando como hacia el mismo lugar, queremos despertar, queremos tener las cosas claras, queremos liberar muchas cosas que tenemos, queremos tener conocimiento. Entonces, esto es un egregor positivo. Gracias, Julián. Milton, con el tema, tú ese te decía las barras ahora, el tema del egregor en los hinchas y ya vemos así en las religiones, cuando usted lo llevan al fanatismo, que lo cierran, que el fanatismo es cerrar, entonces se vuelve un colectivo negativo, ¿sí? Sí, exactamente. Por ejemplo, miremos Entonces, las el tema religiones, es, perdóname, la miremos las pregunta religiones es, del Medio Oriente que son tan fuertes con hacia las mujeres, contienen tantas restricciones y tantas prohibiciones. Es un egregor sí, supremamente Milton, fuerte. entonces sí es algo muy claro, que esas personas de pronto, lo hablemos voy a poner como la balanza a nivel de los deportes y de las religiones con los egregos negativos, que esas personas que tienen esa capacidad de manejar el verbo para convencer a las personas y volverlas fanáticas y las cierran, ¿sí? Sí, Sí, exactamente. estoy, Eso puede ser, eso es un egregor. Eso es un egregor precisamente que sea más fuerte o menos fuerte, es un egregor. Ujú. distinto. Gracias. Jimena o Mari. Mari, yo tengo una pregunta. Eh, en el caso de Israel, esa guerra que hay, considero que también es un egregor entonces negativo, es una guerra por religión más que todo. Y hay otro grupo también que es muy negativo, los influencers, también son un egregor. De lo que ocurre en Medio Oriente, lo que ocurre con Israel y con Palestina, cada uno tiene una forma de ver las cosas, ¿sí? Como hay como dos bandos. Que esos dos bandos, cada uno tiene su egregor, ¿sí? El egregor se alimenta y se divide y está dividido en el mundo que no, yo estoy con no sé quién y yo estoy con no sé cuántas, que yo estoy con Israel por ciertas razones y es un egregor que se va expandiendo y se va expandiendo. Respecto a los Respecto a los influencers, Influencers. depende del influencer que tantas personas maneje o que tantas personas muevan, pero más que el influencer son yo lo, son más las redes sociales, pero ya lo vamos a ver que las redes sociales para mí son un implante, pero ya lo vamos a ver cuando terminemos de ver eso. Ujú. ¿Listo? Entonces, el egregor se puede mantener con el tiempo, ¿sí? Se mantiene con el tiempo, con la intención y con la atención que tienen todas las personas que hacen parte de ese grupo, se va fortaleciendo y va creando pues su autonomía, ¿sí? Puede influir en las acciones y emociones de todos los individuos, trae a nuevas personas porque va creciendo y va creciendo y va creciendo por vibración, va uniendo a nuevas personas. Y en cuanta más energía, cuantas más creencias, emociones, rituales tenga, más fuerte se vuelve. ¿Sí? Más grande y más fuerte se vuelve. A su vez, digamos, el egregor puede influir en un grupo manteniéndolo siempre alineados al propósito a ese propósito que tiene que cuando alguno se sale por alguna razón, se convierte en lo peor del mundo.
¿sí? Se convierte en el rechazado, se convierte en el pecador, se convierte en el usted no es de luz, usted sí, o cosas así que empiezan a juzgar cuando alguien se sale, ¿sí? Eh, bueno, hablamos de los egregores religiosos. Hay egregores que influyen en las prácticas de la moral y las emociones de las personas, las empresas que ya los vimos, eh, cuando los empleados tienen una misma forma de pensar. Por ejemplo, no se han visto, no sé si tengan ustedes familiares que sean militares o que trabajen con la policía o que trabajen con el ejército o alguien así. Si se han dado cuenta que tienen una forma particular de pensar todos, eso es causado por ese egregor, ¿sí? O cuando cierta persona hace parte de un movimiento político, ¿sí? Que hace parte de la política o hace parte de un movimiento político, tienen determinada ideología y se pegan a esa ideología y no hay nada más que esa ideología. Y cuando y esos movimientos generan egregores que esos participantes comparten esa visión, que comparte una visión común errada o no errada de justicia, de igualdad o de cambio social, ¿sí? Eso se da mucho en la política y más ahora, precisamente que está tan dividido en los países y en países de Latinoamérica, está muy dividido. Ahorita la polarización está muy extrema, que hace muchos años no se veía una polarización igual. Y en nuestros países latinoamericanos hay una polarización muy extrema respecto a esto, ¿sí? Respecto al eh, quiénes son de derecha, quiénes son de izquierda, entonces hay un impacto, digamos, bastante grande en esa construcción que se va dando por esa polaridad, y eso es un egregor, ¿sí? Va quedando claro. Los movimientos revolucionarios son egregores. eh, por ejemplo, cuando se creía o se pensaba que en la esclavitud era algo que era, que era válido. En algún momento de la historia de la humanidad la esclavitud fue válida. Todavía lo es en algunos países y decimos que es válida. Y fue válida en su momento y se creyó hasta que se le quitó el poder a esa ideología y ahí se destruyó ese egregor, ¿sí? Bueno, las familias, eh, hay egregores colectivos, los egregores pues son colectivos, una secta, un culto, la devoción de los seguidores hacia un líder, como el ejemplo que pusimos hace un rato. Todo esto genera una entidad pues, que tiene vida propia. Bueno, hablemos de los egregores positivos, que los egregores positivos pueden ser los movimientos espirituales. Esto que estamos haciendo, que nos unimos a meditación, a llenarnos de luz, de conocimiento, que no juzgamos, que sí, todo ese proceso que llevamos a tener claridades, esos son egregores positivos. Como les decía, que nos reunimos en un grupo y que vamos a rescatar animalitos y hagamos una ONG, eso es un egregor positivo, que vamos a ayudar a los niños o esas personas cuando ocurrieron las inundaciones, hace poco que ocurrieron inundaciones y que se reunieron a salvar animalitos que estaban abandonados, que las personas los dejaron abandonados o que no pudieron ir por ellos. Esos son egregores, pero son egregores positivos, ¿sí? Entonces vamos viendo que todas esas energías de lo que nosotros pensamos, ese mentalismo que nosotros tenemos, son energías residuales, emocionales que quedan atrapadas, ¿sí? Que se van creando y el que es diferente a ciertas energías que atrapan los espacios y atrapan los objetos debido a eventos poderosos, ¿sí? Entonces, una cosa es el que nosotros creamos, ¿sí? Con nuestra mente y que se va sumando y se crea, y otro es cuando ocurre un evento en algún lugar y digamos, como un hueco en la realidad y se crea la mala energía. Es como cuando de pronto entramos a un lugar donde falleció alguien o donde sufrió alguien, sentimos esa energía, ¿sí? O sea, "Ay, pero aquí se siente mal, así que se siente no sé qué". Ah, bueno, un egregor también es el egregor que hay en los hospitales, ¿sí? En los hospitales hay un egregor poderoso, el egregor que es del sufrimiento, de la enfermedad, de la gente que está sufriendo, que está falleciendo, eso es un egregor también, ¿sí? Hilton, una pregunta.
Sí, dime. Eh, el egregor va desde lo individual hasta lo colectivo, es a través de lo que nosotros vamos creando y creando, y eso se volvió una masa. La Sí. pregunta es si tiene alguna relación. Cuando se viene en ese tipo, entonces, esa masa de energía de alguna manera influye en la madre tierra o en el universo, y cuando se vienen ese tipo de eventos de la madre tierra, un ejemplo, cuando hay un tsunami, eso es como el resultado de muchas cosas, eso hace parte de este tema, eso es un egrego de limpieza o como, no sé, para que me haga el favor y me No, expliques. eso ya es otro tipo de movimiento de la Tierra. Creo que lo ¿Sí? explicamos en algún video lo explicamos, creo que lo explicamos, creo que está en el creo, que está en el video que hablamos cuando hablamos más allá de la muerte, creo que hablamos de esas situaciones colectivas, pero esos son más de limpieza energética. Y son Pero no tiene nada movimientos. que ver con el egrego. No, no tiene nada que ver con el egregor. Ujú. Porque no es una, Gracias. no es una creencia colectiva, ¿sí? Pero Bien, la suma de toda esa energía no se acumula y después tiene como un retorno. Sí, porque se crea, digamos, en ese momento se crea como un portal, se crea un ser de sufrimiento, pero no es un egregor Ya, consciente. gracias. ¿Listo? No sé si alguien ya puso el ejemplo, por ejemplo, esto que está diciendo ahorita Julián. En México, en el 1985 hubo un terremoto, el 19 de septiembre. Y nosotros desde ese año, cada año hacíamos, porque me acuerdo de niña, simulacros. Entonces, posteriormente volvió a temblar el mismo día a la misma hora, ¿sí? Hubo otro terremoto el 19 de septiembre. Creo que ya han sido tres terremotos. Entonces eso ya se le considera un egregor. ¿Por qué? Porque la gente al hacer este movimiento de que se hacen los simulacros está como creando ese evento. es una, es un evento colectivo, es un pensamiento colectivo. Entonces, a eso ahora se dice que es un egregor porque vuelve a temblar, ha vuelto a temblar en la misma fecha. Entonces, eso Ujú, ya es como mucha coincidencia. Es como se alimenta la sociedad, el colectivo alimenta esa energía y bueno, entonces ha sucedido este terremoto tres veces en un 19 de septiembre. exactamente. Si hablamos algo ahorita de eso, pero es diferente a cuando hay, digamos, un tsunami o hay un terremoto y que fallecieron muchas personas y queda energía atrapada ahí de esas personas, ¿sí? De las almas que desencarnan y que queda energía atrapada. Es diferente. ¿Sí? En el ejemplo que nos da Blanquita del 19 de septiembre es porque es una creación de la mente, de esa fuerza, de ese colectivo, crea eso. Ujú. Y esa es la idea, podernos reunir nosotros en colectivo y crear egregores positivos para poder cambiar la energía de la Tierra. ¿Mari iba a decir algo o se quedó la mano arriba? Yo voy a decir, ¿verdad? En los cementerios, cuando la gente eh, entierra a su ser querido y guardan recuerdos de él, esto será un agrego. No, eso ya es como una larva como es diferente al egregor. El egregor es colectivo. Ujú. El egregor es algo Ah, colectivo que creamos todos. En un cementerio puede haber un egregor. ¿Por qué? Porque todas las personas pues llegan sufriendo, llegan llorando, pero tal como en el lugar se crea, ¿sí? Hace que se creen varias cosas. Los egregores se pueden unir, pueden hacer unión para completar la fórmula, pueden hacer unión con seres de bajo astral de cuarta dimensión, ¿sí?
Entonces es como por un lado y por el otro, ¿sí? Entonces esos egregores pueden hacer esa unión para completar esa energía, que puede ser lo que de pronto Jimena nos decía, que puede ser como hay seres de bajo astral digamos, en estos lugares, y además hay un egregor poderoso, pues esos seres de bajo astral también se pegan a esa energía también, ¿sí? Entonces, Sí, Julián, me pregunta, ¿cómo define usted el tema de las Torres Gemelas? ¿Eso qué es? ¿Por lo que sucedió? ¿cómo así? Explícame más. Sí, sí, cuando le colocaron esos aviones a las Torres Gemelas, ¿eso cómo lo identificas? ¿Qué nombre, cómo se denomina? O lo que sucedió en los Estados Unidos con las torres. Sí, sí, te entiendo. Es que se puede ver desde muchos puntos de vista, ¿sí? No quiero entrar a discusiones políticas o cosas así, pero puede ser. Hay un egregor de dos naciones que estaban en disputa, ¿sí? Porque son egregos. Un egrego que quiso hacerle mal a otro o al contrario, ¿sí? Es eso. Lógicamente, cuando hay un fallecimiento, como lo mismo, cuando hay un fallecimiento de tantas personas en un lugar al mismo tiempo, se abre una fuerza energética muy grande, ¿sí? Son esos portales energéticos muy grandes que se abren, pero no tienen nada que ver en ese momento no es un egregor. Ya, gracias. Ujú. Entonces, digamos que tenemos que tener presentes que, digamos, que era lo que hablamos, el egregor, todos estos egregores que hemos hablado, que son las religiones, los grupos políticos, los partidos de fútbol, las fiestas, ¿sí? Todos estos egregores positivos o negativos, según como nosotros los queramos ver, tienen una conciencia propia, ¿sí? Tienen una conciencia que se mueve propia. Mientras tanto, un ser de bajo astral tiene una conciencia reactiva, ¿sí? Es una conciencia que está ahí muchas veces, es limitada porque solo tiene un fin y tiene una conciencia reactiva. Entonces, por eso yo les decía, los egregores, yo pienso que son los seres que más, como que más daños nos hacen, pero que menos prestamos atención, ¿sí? Como que menos prestamos atención. Igual lo vamos a ver cuando hablemos de la parte de limpieza y protección, pero los egregores, digamos, se quitan cuando le quitamos ese poder, cuando se le quitó ese poder a ese movimiento, a esa religión, a esas cosas. Por ejemplo, el nazismo tuvo una fuerza gigantesca en Europa, en Alemania, durante la Segunda Guerra Mundial y causó mucho sufrimiento en el mundo, pero hoy en día ya hablamos de nazismo y ya no es algo, ya son pocos los grupos o muy pequeños que han ido perdiendo su poder. O sea, ese Gregor perdió su poder. Si hablamos de los dioses griegos, en los dioses griegos en su momento fueron un egregor bastante poderoso porque fue una religión, pero con el paso del tiempo, la llegada del cristianismo, ese egregor desapareció porque se le quitó su poder. Y así ha sucedido con muchas religiones en el mundo, que se le ha quitado su poder, ciertas culturas. El egregor que les decía hace un rato de pronto que permitía la esclavitud y que los negros eran para el trabajo y que eran como más que animales, que eran animales o menos que animales, todo eso. Todo ese egregor que creaba esa violencia, que creaba toda esa discriminación y que creaba toda esa polaridad, ese ha perdido su poder, ¿sí? Entonces son cosas que van perdiendo y van perdiendo su poder, como no podemos hablar de la misma crianza que tuvimos nosotros hace 20 años, 30 años, a cómo se crían los niños ahora. ¿Sí? Antes de pronto muchas formas de maltrato estaban permitidas y estaban bien vistas y nadie decía nada. Hoy en día, ¿qué ha ocurrido con eso? Si ese egregor de maltrato o de violencia o de ciertas cosas ha perdido también su poder. Entonces, ¿cómo se combate un egregor? Quitándole el poder, alejándonos de ese lugar, alejándonos de ese momento, ¿sí? Ocurre también como cuando las personas, bueno, eso son más un miasma, ese miasma de enfermedades de los hospitales
Y todo eso también es como limpiarse. Uno cuando llega uno del cementerio a limpiarse, llega uno de la funeraria a limpiarse, todas esas cosas como quitarle para no estar cargando esa energía para el lugar donde yo voy, ¿sí? Digamos que eso es el tema de los egregores. Tenemos pendiente el tema de los implantes, pero se me hace que no alcanzamos a verlo. ¿Cuánto llevamos ya de charla? ¿Alguien sabe? Que no Como una empezamos a hora, las 8, no empezamos a las 8 en punto, empezamos como a las 8:20. ¿Qué dicen? en el fondo, ¿Seguimos con los implantes o no, la pregunta, en el fondo de esos egregos esos egregores qué? es poder, pero el poder se puede manejar de la parte positiva y de la parte negativa. O, Sí, digamos, los egregores dan poder a los líderes o a las personas principales de los movimientos, digámoslo así. Dan fuerza y dan poder. Negativo o Ujú. positivo, ya cada uno lo ve de acuerdo a sus creencias y de acuerdo a lo que piensa que sea correcto o no. Lupita. Hola maestro, buenas noches a todos. Venía en el camión, por eso no podía prender la cámara. Ahorita usted estaba hablando de, o no sé si esto vaya a ser otro tema, de que cuando uno viene de un hospital, de cuando viene del panteón, pues debemos de limpiar. ¿Cómo debe de ser eso? ¿O eso es otro tema? Vamos a hablar de eso que les decía que vamos a hablar de eso cuando terminemos el tema de todos estos seres de bajo astral. Vamos a ver un programa de limpieza y protección. Pero digamos que Ok. todo lo que sea de limpieza con elementales de la madre tierra, todo eso todo eso funciona. Tengo una duda. Bueno, sí recuerda que le dije yo que aquí en la casa andaba una visita. Hace mucho tiempo, no sé, había aquí en la pared de mi casa del techo, ahora sí donde está mi habitación, una mancha negra muy fea. Antier me di a la tarea, dije, hoy la quito. Eran dos manchas, una de este lado y otra de este lado. Pero al quitarla terminé muy cansada, me dolió muchísimo la espalda y dije, ah, no, esto no es mío. Dice, ahora te quitas porque te quitas. Esa mancha era mala, ¿Era qué? mala, era una energía fea. Sí, eso pasa. A mí me ha pasado cuando voy a hacer de pronto una limpieza energética a un lugar, a una casa, que me llaman a veces Ujú. para hacer limpiezas energéticas. Pasa que cuando hay una energía muy fuerte ahí, tú quedas como si te hubieran pegado, como si hubieras hecho mucho ejercicio, como si me hubiera caído, y le duele a uno todo el cuerpo. Y así quedé, Ujú. Eso pasa. Entonces, ok. entonces toca seguir limpiando, toca seguir haciendo limpiezas, toca hacer como cosas constantes, porque cuando ya es algo así, hay que hacerlo como constante, constante, constante. Y sirve cuando prendes los inciensos, Sí, los inciensos es una forma de limpiar, pero acuérdate que todos los inciensos eh, tienen que estar programados. ok. Ujú. Gracias, maestro. Bueno, entonces yo creo que dejamos por aquí por hoy, ¿sí? Dejamos por aquí por hoy y dejamos pendiente dos cositas que quiero hablarles, hablarles de los implantes energéticos, que sería como el tema que nos queda, y contarles como un paréntesis la historia de el famoso Lucifer, pero la verdadera historia. Sí, como contarles esa historia para que también perdamos como que soltemos esa creencia también que tenemos ahí. Sí. No es nada algo malo, no es nada bueno, pero simplemente sí fue un ser que atrasó el plan, porque sí atrasó el plan. Por él es que hay muchos seres de estos, digámoslo así, pero pero no es como la historia que nos han contado, ¿sí? Entonces yo creo que por hoy dejemos así, vamos a descansar.
estamos pendientes. Recuerden, vamos a subir a YouTube para que los vean a YouTube después. Recuerden darle like, suscribirse al canal, ayúdenos a compartir, pues para que siga creciendo la comunidad y seguimos ahí pendientes todos. ¿Listo? Un abrazo, cuídense mucho y bueno, espero que les haya servido la charla de hoy. Bye, bye. ¿No hay más preguntas? Yo me estoy despidiendo. No, Gracias. Bueno, chao, chao. Buenas Muchísimas noches. gracias. Chao. gracias, buenas Descansen. noches. Descansen.